Hola, ¿cómo están? Soy Vanessa Elías, psicóloga con perspectiva de género. Y bueno, en medio de este caos mundial a causa del coronavirus, me gustaría comentarles un par de cosas y que podamos pensarlas en comunidad. A ver, una de las como de los recursos que se han utilizado como prevención en relación al coronavirus es mantener una cuarentena, lo cual implica que estemos mayoritariamente en casa. Todas las prevenciones, las reglas preventivas que se han aplicado a mí me parecen fundamentales y no las vamos a poner en cuestión, pero sí entiendo que por ahí a los estados les cuesta ver la totalidad de la problemática y solo se enfocan en poder prevenir respecto de la salud física, por ejemplo. Y lo cierto es que estar en cuarentena puede implicar para la mayoría de las personas una gran crisis a nivel psicológico y emocional. Por un lado, yo creo que esto tiene que ver con que tenemos asociadas este tipo de conductas a momentos históricos que han sido sumamente angustiantes, como las guerras o los gobiernos de facto en lo que es Latinoamérica. Entonces, el hecho de tener que quedarnos en casa y cumplir ciertos horarios y vivir situaciones que entendemos como estados de sitio, ya de por sí generan angustia. También tenemos que comprender que la estabilidad psíquica de las personas difiere de persona a persona. Entonces, por supuesto que las situaciones de encierro las vamos a vivir de manera diferente según los recursos con los que contemos y según las singularidades también de cada caso. A ver, pensemos en el caso ideal, en una persona que cuenta con un montón de privilegios, como por ejemplo una familia amorosa, convivir en un núcleo familiar ameno, amoroso, donde se pueden tejer y entrelazar recursos durante estos días que vamos a estar o que vamos a vivir de encierro. Pensemos en la situación óptima, ¿sí? en que no nos perjudique económicamente esta situación, en que nuestra situación de empleo no dependa o no se modifique en relación al virus. Aún así, es angustiante tener que estar dentro de casa y modificar por completo nuestra rutina o nuestras actividades habituales. Si a esto le sumamos que nuestras hijas, hijos dejan de ir al colegio, además, esto también genera un gran malestar. Tenemos que tener en cuenta que para niños y niñas es más difícil manifestar la angustia, expresar este malestar. Así como para niñas y niños es más difícil manifestar la angustia, también es muy difícil expresar los miedos. Y tenemos que pensar que tampoco tienen los mismos recursos que podemos tener las personas adultas para elaborar esos miedos. Entonces, por un lado, tener en cuenta esto. Por otro lado, tener en cuenta que si aún en una situación súper privilegiada, estas normas, estas nuevas normas de convivencia, nos pueden afectar, nos pueden angustiar, pueden generarnos una crisis psicológica y emocional. Imagínense todas las personas que no cuentan con estos privilegios. Vayamos pasito a pasito, no vamos a ir al caso más extremo. Pensemos en una persona que vive sola, por ejemplo. Tiene que estar 40 días encerrada, sola, sin contacto con otra persona, sin comunicarse. Esto ya es muy angustiante de por sí. Si a eso le sumamos que por ahí el único lazo que tiene con las demás personas es a través de las herramientas virtuales, entonces, como puede ser, por supuesto, internet, el teléfono o a través de los medios de comunicación, de la televisión, de la radio, y tenemos en cuenta que hay todo como un contexto bastante amarillista a nivel mundial respecto al virus, muchísima desinformación que se transmite también de manera mediática, porque muchas personas que vamos, como de hecho hay desinformación al respecto, porque es un virus nuevo y no conocemos mucho, entonces también van cambiando las cosas día a día. Esto puede ser caótico.
si además de esto tenemos en cuenta que hay personas que no cuentan con un trabajo estable, que se ganan la vida día a día, que no están en una situación de amparo estatal donde tengan un cierto resguardo en cuanto a las condiciones laborales y que dentro de este caos se van a ver perjudicadas, no van a poder sostener ni alimentos ni vivienda, que muchas de esas personas cuentan con el alimento que los colegios les brindan a sus hijas e hijos. Y muchas veces ese es el único alimento que estas criaturas tienen en el día. Esto va cobrando cada vez una relevancia mayor. Por otro lado, también es importante que pensemos que todo esto se da dentro de un contexto de hegemonía patriarcal. Y este no es un dato menor. A ver, el patriarcado incide en la salud psíquica, emocional y física de todas las personas. No caigamos, por favor, en el reduccionismo de pensar que solo se trata de violencia de género. La violencia patriarcal es agenérica y afecta a todas las edades y afecta a todas las clases, de distinta manera, por supuesto. Pero esto es así. En medio de este contexto, también tenemos que pensar que estamos frente a situaciones donde hay personas que van a tener que convivir únicamente con quien las violenta durante un montón de días. Esas personas corren un alto riesgo, porque además, si pensamos que entonces esta situación, así como de cautiverio, ya nos genera un malestar emocional, psíquico, las personas estamos más irascibles, estamos a la defensiva porque sentimos un ataque, hay todo un cambio emocional. Si eso lo llevamos a un contexto que naturalmente es violento, este contexto toma un lugar de peligrosidad máxima, extrema. Entonces, quiero que pensemos en esto y les quiero proponer lo siguiente. He visto alrededor del mundo mucha gente uniéndose. Yo no puedo evitar ser optimista en medio de todo esto. A ver, lo cierto es que lo que más nos angustia es que estamos luchando contra un virus que es desconocido, que es nuevo. Siempre lo desconocido nos da miedo. Entonces, no vamos a entrar en estadísticas de qué mata más, qué mata menos, que a mí me parece peligroso ese reduccionismo porque estamos hablando de la vida de personas. Y la vida de las personas es, sumamente importante, más allá de la edad, de la raza, de la religión, del contexto social, ¿sí? Estamos hablando de la vida de las personas. Entonces, no importa si una enfermedad se lleva X cantidad de vidas y otra situación se lleva otra cantidad de vidas, lo importante es esto, que estamos hablando de personas. En medio de todo esto, les decía, yo no puedo evitar ser optimista y ver que hay un montón de gente tejiendo redes, tejiendo lazos. Vemos videos de los balcones de Italia cantando, vemos videos de España, vemos videos de distintos lugares del mundo, en medio del caos, en medio de un montón de crisis sociales, en medio de revoluciones y de estados muy tiranos. Por lo menos en Latinoamérica venimos viviendo una situación así, y en Chile, en distintos lugares. En medio de todo eso, veo gente todo el tiempo moviendo redes, tejiendo lazos para tratar de colaborar y de ayudar. Y a mí me parece que ahí está la respuesta. No podemos pensar en enfrentar esta situación de manera individual. Necesitamos pensarnos como una comunidad. Necesitamos tener este registro histórico que nos muestra que frente a cualquier enemigo, del tipo que sea, siempre la salida ha sido en equipo, en conjunto. Nunca fue de manera individual. Entonces, me parece que hay que tomar conciencia de los hechos y tenemos que estar conscientes de qué persona tenemos al lado, de si mi vecina sufre violencia aunque no la pueda expresar, estar atentas, atentos a ver de qué manera puedo ayudarla, hacerla saber que no está sola, que puede contar conmigo, que ante cualquier situación me puede informar, que si el Estado no puede responder, nosotras sí podemos responder.
que si hay un montón de personas que no tienen siquiera para comer, que no tienen para darse una ducha caliente, que no cuentan con una cama donde dormir, que están en una situación de precarización tremenda y tienen que enfrentar esta situación. Entonces yo no puedo ir al supermercado y comprar 3 veces más de lo que necesito, pensando solamente en mi bienestar. Porque mi bienestar no existe individualmente el bienestar de la comunidad. Tengo que poder pensar en esa otra persona y poner mis privilegios al servicio de eso, desde donde pueda, como pueda. Cada cosita, cada pequeño pasito sirve. Y esta es mi propuesta. Estoy feliz porque he visto en un montón de lugares un montón de gente ofrecerse para ayudar, desde lo mínimo hasta lo que se les pueda ocurrir, desde cuidar a hijas e hijos para que la otra persona pueda salir a trabajar en medio de todo esto y no habiendo clases, hasta 1000 cosas más. Yo no les estoy diciendo que tenemos que trabajar de manera gratuita, por supuesto que no podemos, todas las personas tenemos que subsistir. Yo lo que les digo es que en medio de todo eso podemos hacernos un espacio para conectar con quienes necesitan más y ver de qué manera ayudar. Y creo profundamente que eso se puede conseguir y creo que necesitamos también resignificar esto que está sucediendo, desdramatizarlo, salir de ese amarillismo mediático y pensar que quizás es una gran oportunidad para sanar emocionalmente. Entonces, esta es mi propuesta.